Revelador, niñera en juicio sola sorprende al mundo con la inesperada llegada de sus gemelos. Mariana, con la mirada fija en el espejo, se sentía un volcán a punto de explotar. La pequeña línea que asomaba en su pancita era un doble filo, alegría de ser madre y el terror paralizante de un juicio inminente. La noticia de que estaba esperando gemelos había traído luces de esperanza, pero su mente estaba atrapada en la selva enredada de la inseguridad. ¿Cómo podría ser responsable de dos vidas en medio de la tormenta que arrasaba su existencia? En el barrio humilde donde creció, las palabras de su mamá resonaban en su cabeza: siempre luchar por los que amas. Su madre, brava y trabajadora, había sido su faro. Tras su repentina partida, Mariana se había convertido en la roca de sus dos hermanos menores, pero ahora, toda esa carga se sentía abrumadora. Aunque cuidar de los niños fue su pasión, el juicio que enfrentaba pronto pondría en tela de juicio su honestidad, desterrando cualquier paz que pudiera hallar. El dolor se mezclaba con la culpa. La familia que le había confiado a sus pequeños actuaba como un jaguar en acecho, y las miradas afiladas que recibía cada vez que atravesaba el umbral del tribunal se convirtieron en dagas que desgarraban su corazón. ¿Qué tal si no soy suficiente? ¿Qué tal si pierdo todo? La angustia la acompañaba a cada paso, convenciéndola de que, en cuanto abriera la boca, la verdad se distorsionaría y acabaría por ser devorada por un sistema cruel. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De vuelta en la sala, la tensión era insostenible. Mariana podía sentir cada latido en sus sienes, cada aliento eran cadenas que la mantenían atada a un futuro incierto. ¿Qué dirían de ella cuando su nombre resonara en ese salón lleno de personas que apenas la conocían? Y justo en ese instante, un movimiento familiar se hizo sentir en su interior, como un recordatorio de que había dos vidas en camino que contaban con ella. No puedo decepcionarlos, pensó. La idea de decepcionarlos era un golpe duro en su ya frágil autoestima. En ese instante de angustia, un torrente de determinación llenó de nuevo su ser. Su abuela, con su voz sabia y amorosa, había sido su fortaleza. Las palabras de ella se agolpaban en su mente: la verdad siempre encontrará su camino. Pero ¿y si la verdad no estaba de su lado? ¿Cómo podría enfrentar las miradas indiferentes y el juicio que la acechaba? Mientras el peso de su historia caía sobre sus hombros, Mariana sintió que el aire se aglutinaba en sus pulmones. Algo resonaba en su ser: el miedo a perder tenía que ser más pequeño que el amor que sentía por sus gemelos. Todo dependía de ese momento. La sala comenzó a llenarse de murmullos y ella solo podía pensar en un futuro que parecía más oscuro que nunca. Alzó la vista, su mirada se aferró a la puerta del juzgado, mientras su nombre era llamado. La incertidumbre latía como un tambor. ¿Seré suficiente? La pregunta la atormentaba, y en esa espera, un grito apagado resonaba en su mente. ¿Logrará Mariana cambiar el rumbo de su vida en esta batalla donde todo estaba en juego? El destino de su familia y la llegada de sus hijos dependían de este juicio y el tiempo se agotaba. Mariana dio un paso al frente, el eco de su nombre resonando en el aire como un presagio. La voz del juez, clara y firme, le pidió que se acercara. Cada paso parecía pesar toneladas, el suelo temblaba bajo ella. Su cerebro estaba en sobrecarga, cada pensamiento luchando por encontrar claridad entre la maraña de emociones. Había una verdad que temía exponer, una verdad que podía hacerla perder no solo su libertad, sino también la esperanza que albergaba para sus hijos. Solo habla la verdad, Mariana, se repetía mentalmente, mientras el pánico comenzaba a golpear las paredes de su mente. La sala, fría y austera, se sentía como un laberinto del cual no había salida. Tomó una respiración profunda y se obligó a recordar las risas y los abrazos de sus gemelos, la razón por la que estaba dispuesta a arriesgarlo todo.
Esa visión la impulsó hacia adelante. El testimonio que presentó la familia que la acusaba era un murmullo distante, ella estaba atrapada en un torbellino de silencios y retumbos interiores. Las palabras del abogado opositor la hirieron donde más le dolía. ¿Cómo puede confiarse en alguien que no ha sido capaz de cuidar de sí misma? Cada sílaba era como un dardo afilado. Por un momento, dudó. Las inseguridades se deslizaron como sombras a su alrededor, pero el instinto maternal se volvió un escudo. El jurado era su horizonte, un nuevo embarque que debía conquistar. Tomando una decisión repentina, Mariana miró al jurado directamente a los ojos. No se trata de mí, se trata de mis gemelos. No soy perfecta, pero haré lo que sea necesario para ser la madre que ellos necesitan. La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella misma. Se permitió un instante de vulnerabilidad, una conexión emocional que podría ser su verdadera arma. Con cada pregunta que se le hizo, Mariana profundizaba en sus recuerdos, en las noches en claro desvelo cuidando de sus hermanos, en su decisión de ser la responsable a pesar de sus propias inseguridades, en el amor que había sentido en el abrazo de su madre antes de su partida. Empezó a ver las palabras de la acusación como reflejos distorsionados de su verdad. Esa revelación la empoderó. Mientras hablaba, sentía la transformación dentro de ella. Se dio cuenta de que el juicio era solo una parte de su historia, no el final. Su voz resonaba, no como un susurro temeroso, sino como un rugido de leona preparada para defender su hogar. Las lágrimas brotaron, pero no de tristeza, sino de fuerza. En su vulnerabilidad había fortaleza. Al finalizar, la sala se sumió en un silencio profundo, como si todos contuvieran el aliento en anticipación. ¿Y si sus palabras no eran suficientes? ¿Y si la sombra de la duda regresaba para consumirla? Al salir del tribunal, el aire fresco la recibió como un abrazo. Mariana había enfrentado su mayor miedo y, aunque no podía predecir el resultado, sentía que había dado un paso hacia la libertad. Sin embargo, una inquietud se instaló en su pecho. Si el juicio había despertado su fuerza interna, ¿qué pasaría a continuación? ¿Sería suficiente para preparar el sendero que le aguardaba no solo frente a la justicia, sino para la maternidad que se avecinaba? Mientras cruzaba la puerta, una conversación a sus espaldas susurró sobre un cambio inesperado. Aquella familia, a la que había dedicado tanto, tenía sus propios secretos. No puede ser, pensó. Lo que seguía podría acarrear consecuencias aún más devastadoras para su futuro. La necesidad de descubrir la verdad comenzaba a agudizarse, y el camino hacia adelante se tornaba más complicado de lo que había imaginado. La tarde pasó lentamente, con el eco de sus palabras aún resonando en su mente. Mariana se encontraba en un parque cercano, donde solía llevar a sus gemelos a jugar. El murmullo de risas le resultaba reconfortante, pero la tormenta que bullía en su interior parecía inquebrantable. Sabía que tras el juicio había una batalla diferente que librar, la de enfrentarse a los secretos que había ignorado por tanto tiempo. Una de las primeras lecciones que había aprendido en su vida era que los caminos más difíciles llevaban a las verdades más profundas. A medida que caminaba entre los columpios vacíos, se dio cuenta de que estaba película de su vida que cambiaba de guión ante sus ojos. Necesitaba preparar a sus hijos para lo que se avecinaba. No podía permitir que su propia vulnerabilidad se interpusiera en su papel como madre. Su mente comenzó a trazar un plan. Decidiría enfrentar a la familia que la había acusado, esta vez no con miedo, sino con preguntas. Se preguntó si ellos también llevaban cargas que no podían compartir. Mariana comprendió que, para crecer, a veces era necesario confrontar directamente a quienes la habían lastimado. Era hora de ser proactiva, no solo emocionalmente, sino también en el ámbito práctico. Establecer una comunicación abierta se volvió su prioridad. Esa noche, decidió que hablaría con sus gemelos sobre lo sucedido. Sabía que su honestidad cultivaría un espacio seguro para ellos y, simultáneamente, la fortalecería a ella frente a la adversidad. Dejó que las preguntas fluyeran en su mente, moldeando una conversación que podría cimentar o destrozar su vínculo familiar. Pero el miedo al rechazo los empujó a ser más cercanos y solidarios. Esa noche se sintió como una madre renovada, a punto de renacer.
Con cada interacción que tuvo con sus hijos, Mariana notó una chispa de resistencia en su interior. Se dio cuenta de que no solo quería protegerlos, anhelaba crear un legado de valentía, de autenticidad. La imagen de las risas y abrazos que habían compartido se transformó en un recordatorio constante de su propósito. La luz que irradiaban era su motor. Mientras la claridad se asentaba en su mente, Mariana se aventuró en la búsqueda de pruebas que la ayudarían a enfrentar a la familia acusadora. Desde antiguos mensajes en su teléfono hasta registros de su día a día, rejuveneció su determinación con cada hallazgo. Se volvió casi metódica en su búsqueda, convirtiendo cada pequeño detalle en una pieza clave que podría cambiar el curso del juicio. Había un nuevo vigor en su andar. No solamente luchaba por sus hijos, sino también por la redención. Durante días se dedicó a anotar sus pensamientos y emociones, creando un diario que capturaba su lucha interna y su deseo de salir adelante. Al canalizar sus sentimientos en palabras, encontró consuelo y claridad. Aquello se convertiría en su brújula emocional, recordándole que cada paso hacia el futuro dependería de la verdad de su pasado. Al volver a su entorno familiar, las palabras fluyeron al instante. Amanecía un nuevo día, lleno de potencial. A medida que comenzaba su búsqueda, sintió que el siguiente paso era más grande que cualquier juicio, tenía que enfrentar sus miedos y las verdades ocultas en las sombras de su pasado. Entonces, la noticia llegó como un rayo, la familia que la había acusado había decidido llevarla nuevamente a corte. ¿Sería este el momento de desvelar aquellos secretos que ahora parecían cavar su propia tumba? La incertidumbre llenó su pecho mientras se preparaba para un nuevo enfrentamiento, esta vez con un propósito renovado. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? Mariana despertó esa mañana con una sensación ambivalente recorriendo su ser. El juicio estaba a solo días de distancia, y cada mañana se sentía un paso más cerca de una verdad que había estado ocultando incluso a sí misma. Había comenzado a asumir que el camino hacia la libertad personal exigiría no solo valentía, sino una profunda voluntad de autoexploración. Mientras preparaba el desayuno, observó a sus gemelos jugando con sus juguetes. La forma espontánea en que reían y compartían sus juegos le inspiraba una mezcla de ternura y determinación. Sabía que debía ser honesta con ellos, pero también entendía que su propia historia aún no estaba completamente escrita. Era un acto de amor, una forma de protegerles incluso mientras lidia con sus demonios internos. Decidió que esa mañana era la adecuada para compartirles algunos de los cambios que se avecinaban en sus vidas. Todo lo que planeaba decir danzó en su mente, un poco de verdad aquí, tal vez una mentira piadosa allí. La lucha se intensificaba mientras consideraba cómo sus palabras podrían afectar la ingenuidad de sus pequeños. A media mañana, Mariana se sentó con ellos en el suelo de la sala. Con la voz firme, comenzó a relatarles lo que podía, cuidando de no ahondar en los detalles que podrían asustarles. Les habló sobre el juicio y les prometió que todo estaría bien, que aunque había personas que no la querían, su amor era suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Esas palabras resonaron como un mantra en su mente, reafirmando su compromiso de ser una madre fuerte y valiente. La reacción de sus hijos la sorprendió. Justo cuando parecía que se acercaban a la verdad, su hija, Valeria, la interrumpió con una pregunta sorprendida: «Mami, ¿puedes pelear con las palabras en lugar de con tus manos?». Esta simple declaración tocó una fibra sensible dentro de Mariana. En esa inocente pregunta había una verdad que había estado evitando. Para fortalecer sus lazos familiares, necesitaba armarse de preguntas, no confrontaciones. Aquella noche, tras la cena, recurrió a su diario. Palabras y pensamientos fluyeron en un torrente de emociones, describiendo cómo había cambiado su perspectiva sobre la lucha que estaba por librar. Notó cómo su enfoque estaba girando hacia el descubrimiento y la verdad. No era simplemente una batalla contra la familia que la había acusado, sino una lucha interna para desenredar los mitos, las expectativas y las inseguridades que llevaban tiempo apilándose en su mente. Mariana comenzó a utilizar su diario no solo como un refugio emocional, sino como un arsenal de estrategias. Decidió que cada respuesta a las acusaciones debería estar fundamentada en la verdad y en su capacidad de expresar liberación personal. Con cada palabra escrita, se acercó a la idea de la autenticidad,
el concepto de mostrar su verdadero yo, sin miedo al juicio ajeno, se convirtió en su mantra. A medida que el día del juicio se acercaba, la presión en su pecho se tornaba casi intolerable. Sin embargo, esta presión no era simplemente miedo. Era también un recordatorio del potencial que llevaba dentro. El camino que había tomado no solo la había preparado para enfrentar su pasado, sino que había sembrado en ella la semilla de un futuro lleno de posibilidades. Pero justo cuando un atisbo de esperanza comenzaba a sobresalir, su teléfono sonó con un mensaje inesperado: la familia acusadora había decidido cambiar su estrategia. Aquella revelación le hizo cuestionar todo su enfoque. ¿Qué estaban planeando? ¿Cómo manejaría esta nueva amenaza en su camino hacia la verdad? Las dudas regresaron y con ellas, la urgencia de estar lista para enfrentar lo inevitable. La batalla no había hecho más que comenzar. Mariana se despertó con el eco del mensaje en su mente, una preocupación latente que la mantenía en un estado de alerta. La familia acusadora no solo alteraría su defensa, el cambio en su estrategia insinuaba que estaban dispuestos a llevar la lucha más allá de lo esperado. La incertidumbre fue como una sombra que oscurecía su determinación, obligándola a fortalecer su mente y prepararse para el combate que se venía. Aquel día lo dedicó a investigar. Pasó horas haciendo una lluvia de ideas sobre las posibilidades que podían estar tramando. Se concibió como una estratega, analizando cada situación crítica que podía surgir en el juicio. A medida que escribía, visualizaba cada uno de sus movimientos. Sabía que la verdad era su mejor aliada, pero también que la brutalidad de un ataque inesperado podía llevarla al abismo si no estaba preparada. Mientras su jornada avanzaba, la visión de sus gemelos jugó en su mente un papel fundamental. Valeria y Joaquín eran su fuerza incansable, pensó en cómo su bienestar dependía de su capacidad para superar esa tormenta. No solo luchaba por ella misma, sino por ellos. Se dio cuenta de que su verdad no solo debía ser expuesta en un tribunal, sino también ser modelada en el día a día de su hogar. Todo lo que realmente quería era proteger su inocencia, y esa meta la motivó a seguir adelante. Por primera vez, decidió comunicarse con una abogada que había encontrado en sus indagaciones. Valeria era profesora y había sido testigo de la valentía que Mariana necesitaba. No está sola, dijo a través de la pantalla de su dispositivo. Hay formas de enfrentar esto que no implican solo mostrar tu dolor. La presentación de una narrativa convincente puede cambiar el rumbo de la historia. Las palabras resonaron en el interior de Mariana, su ansiedad se transformó en una convicción renovada. Comprendió que, aunque la batalla parecía externa, también era una oportunidad para descubrir su fuerza interna. Y así, planteó nuevas estrategias de defensa y se adentró en su entrenamiento emocional. Comenzó a reflexionar sobre sus propios errores y cómo había permitido que la culpa y el miedo dictaran sus acciones hasta ese momento. Fortalecer su mente se convirtió en un acto de resistencia. Aprendió a personalizar sus respuestas a las acusaciones con pasión, y no desde el punto de vista de una víctima, sino de una guerrera que se levantaba ante el desafío. Esa noche, se sentó frente a su diario y escribió una carta a sus hijos. En ella, no solo les habló de la verdad que estaba siendo atacada, sino también les relató su viaje hacia la valentía y la autenticidad. Quería que pudieran ver en ella no solo su madre, sino una mujer dispuesta a desafiar la adversidad por amor. La entrega de esa carta se convirtió en un simbolismo de su crecimiento. Sabía que la realidad podría golpearla, pero su capacidad de adaptación había crecido. Sin embargo, ya cansada de la presión acumulada, decidió que tomaría un descanso. Salió al jardín y respiró profundamente, dejando que la brisa fresca la renovara. Pensó en lo lejos que había llegado y cómo esta lucha, a pesar de estar plagada de incertidumbres, representaba el camino hacia su verdadera identidad. Mientras contemplaba el atardecer, una idea fulgurante la invadió: ¿y si el juicio no era solo una batalla legal, sino una oportunidad para redentar su historia? Fue entonces cuando su teléfono vibró nuevamente, rompiendo la calma del momento. Era un mensaje de su abogada: tenemos que hablar de la estrategia inmediata. Han cambiado su enfoque y es fundamental que estés lista. En ese instante, el peso del futuro regresó a sus hombros. Las sombras de la duda se alzaron de nuevo.
¿Qué nuevas tácticas estaban utilizando sus oponentes? La realidad de lo que se avecinaba arrojó una sombra sobre su momento de claridad, y el aviso urgente le hizo saborear de nuevo la fragilidad de su situación. La batalla por su verdad se intensificaba, y Mariana comprendió que debía armarse no solo con palabras, sino con valentía y resolución jamás antes imaginadas. El día siguiente comenzó con un aire denso de expectativa. Mariana se sintió como si estuviera en la cuerda floja, y la llegada del mensaje de su abogada le había dejado una inquietud difícil de ignorar. La idea de enfrentarse a un nuevo enfoque de la familia acusadora la empujó a la acción inmediata. No podía permitir que sus oponentes la encontraran desprevenida. En su mente, la estrategia de defensa se convertía en una danza meticulosa entre incertidumbre y determinación. Mientras se preparaba para esa reunión crucial, revisó su carpeta de documentos. Cada papel contenía no solo datos, sino fragmentos de su vida, de sus sueños y de la feroz lucha por mantener su verdad en pie. Su mente oscilaba entre la tristeza por lo que había sido y la fuerte convicción de lo que podría llegar a ser. Era un ancla emocional que la mantenía firme, una base sobre la que construir una nueva narrativa. Mariana decidió que debía enfrentar sus temores de frente. No sería una víctima callada, sería una mujer empoderada lista para demostrar todo lo que había aprendido. A medida que se dirigía a la reunión, la adrenalina corría por sus venas. Perderse en el miedo ya no era una opción. Había comenzado a abrazar el papel de protagonista de su historia, y eso representaba un cambio radical. Al llegar, se encontró con su abogada, Valeria, quien la recibió con una sonrisa que transmitía confianza. «Hoy es el día de dar un paso al frente», le dijo, y esa afirmación resonó profundamente en Mariana. Mientras discutían el nuevo enfoque de la defensa, Mariana comenzó a plantear sus ideas, cada vez más convencida de que su voz debía ser escuchada. A través de la conversación, las viejas dudas comenzaron a desvanecerse. Cada argumento que construía se sentía más sólido que el anterior. Hizo promesas a sí misma, no decidiría desde el miedo, sino desde el amor por sus hijos y por la verdad que defendía. En sus pensamientos, entretejió los principios de resiliencia e integridad. Pasar de ser un blanco a convertirse en una figura activa en la lucha era un proceso liberador. Sin embargo, esa sensación de empoderamiento comenzó a verse amenazada cuando Valeria mencionó un aspecto crucial de la nueva estrategia de la otra parte, un ataque directo a su carácter. «Mencionarán tu historia pasada, tus errores», advirtió Valeria con seriedad. «Necesitamos estar preparadas para abordarlos». En un instante, el aire que había sido renovador se volvió pesado con la sombra del juicio. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Durante un momento, el pasaje en su vida que preferiría borrar se volvió un punto de presión. Pero, en lugar de sucumbir, una chispa de inteligencia la recorrió. Sabía que ese ataque no solo revelaría sus debilidades, sino que también ofrecería la oportunidad de compartir un viaje de transformación. La vulnerabilidad que sentía podría ser utilizada como una herramienta de conexión, una forma de mostrar al tribunal que la lucha por la verdad no era sencilla, pero aún así era digna y necesaria. Con la determinación renovada, se comprometió a transformar sus debilidades en lecciones valiosas. Su historia, con todos sus matices, podría ser el hilo conductor de su defensa. Así, Mariana decidió preparar una declaración personal que fuera más allá de las acusaciones, que reflejara su transformación y el amor que sentía por sus hijos, una narrativa que la hiciera brillar, incluso en sus momentos más oscuros. Mientras se retiraba de la reunión, Mariana sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. Pero había un nuevo propósito ardiendo dentro de ella, una certeza de que estaba lista para enfrentar no solo la batalla legal, sino también las sombras de su propio pasado. La mezcla de desafío y autoaceptación representaba un camino que nunca había imaginado. Sin embargo, cuando su teléfono sonara nuevamente, la alerta en el tono la hizo detenerse en seco. Era un mensaje de su abogada: «Necesitamos revisar la evidencia. Ellos tienen algo que puede cambiarlo todo». La inquietud se apoderó de ella de nuevo, dejando en el aire la pregunta vital: ¿qué tan seguro estaba de lo que quería exponer? El mensaje dejado en su pantalla parecía pulsar con vida propia:
El eco de la advertencia amenazante resonaba en su mente. Mariana respiró hondo, intentando calmar el torrente de incertidumbre que surgía en su interior. Sabía que no podía dejar que la ansiedad la dominara, necesitaba un plan y, sobre todo, necesitaba claridad. La noche transcurrió en desvelo, con imágenes de su pasado desfilando ante sus ojos. Sus decisiones, cada acierto y error, se entrelazaron con la historia que había comenzado a construir en su defensa. El camino hacia la transformación no era lineal, y sin embargo, allí estaba, parada en la encrucijada de su vida, con un nuevo propósito en mente. Al día siguiente, se sentó frente a una hoja en blanco, dispuesta a plasmar sus pensamientos. Quiero que esto sea más que una defensa, se repitió. Quiero que sea mi verdad. Se preguntó cómo sería posible convertir el remanente de su historia en una narrativa poderosa, capaz de conmover no solo al juez, sino también a sí misma. Sería, al fin y al cabo, su forma de cerrar ciclos. Las horas pasaron mientras se sumergía en sus emociones y reflexionaba sobre sus vivencias. Poniendo las palabras en la página, de manera frustrante y liberadora, comenzó a despojarse de la vergüenza que le había pesado tanto tiempo. Esa carga que había ocultado se hacía más ligera a medida que la plasmaba en papel, convirtiéndose en el vehículo de su voz. Una vez que tuvo lista su declaración, Mariana se sintió vulnerable, como si hubiera abierto la puerta a una habitación oscura que había estado cerrada durante años. Comprendió la importancia que tendría exponer sus debilidades, pero también era consciente del potencial que su autenticidad podría desatar. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, podría convertirse en su mayor fortaleza. En la reunión con Valeria, Mariana presentó su declaración. La abogada la escuchó con atención, su expresión reflejó admiración. Esto es increíble, Mariana, dijo Valeria al terminar. Tu historia, contada de esta forma, puede conectar profundamente con el jurado. Los humanos se identifican más con la lucha que con la perfección. Sin embargo, la palabra pero amenazó con colarse en la conversación. Y así fue. El rostro de Valeria se tornó grave de repente. Pero debemos prepararnos para los ataques. Usarán tu historia contra ti. ¿Cómo piensas manejar eso? Mariana sintió como si el suelo se desmoronara de nuevo bajo sus pies. Las inseguridades que había enterrado brotaron de inmediato. No podía permitir que esa ansiedad la abrumara otra vez. Fue un momento decisivo. Se recordó lo lejos que había llegado, y como cada paso dado le había impregnado de fortaleza. Quizás es momento de que yo misma asuma ese control, respondió Mariana, desafiando el temor en su voz. Si soy yo quien comparte su verdad, podría desarmar a los que intenten retorcerla. Sabía que esa ruta sería peligrosa, pero su determinación creció al instante. Era de vital importancia asumir el mando de su historia y dejar en claro que no sería fácilmente definible. Valeria asintió, y en el silencio administrativo que siguió, Mariana sintió la energía de su decisión recorrer su cuerpo. Tenía un nuevo objetivo, no solo defenderse, sino también conectar con las partes más profundas de su ser ante el jurado. Esa conexión podría convertir su historia en un arma, y no en una debilidad. A medida que se preparaba para el día del juicio, cada una de sus decisiones adquiría un significado renovado. No importaba lo que el otro lado tuviera en su poder, Mariana estaba lista para enfrentar la realidad de su vida y, al mismo tiempo, expeler el miedo que había alimentado por tanto tiempo. La transformación ya no era un concepto lejano, era una llegada inminente. Sin embargo, cuando finalmente se sentó en la sala del tribunal y el sol iluminó los rostros de los presentes, el corazón de Mariana se aceleró. La entrada del abogado opuesto alteró el ambiente, y con este, la revelación que enviaría ondas de choque por todo el proceso judicial parecía inminente. La pregunta resonaba en su mente, ¿sería capaz de manejar lo que estaba a punto de suceder, o su viaje hacia la verdad terminaría siendo algo inesperadamente diferente? El eco de esos pasos firmes resonó en las paredes del tribunal. Mariana observó a su alrededor mientras el abogado opuesto tomaba su lugar. Cada detalle parecía intensificar su ansiedad, el brillo de las sillas, el murmullo de los espectadores, la seriedad del juez. Era como si cada ojo se estuvieran fijos en ella,
aguardando la presentación de su verdad. Sin embargo, algo más inquietante sobrevino en su mente. Aquella simple sala con su habitual formalidad había cobrado un aire de teatro, y Mariana se convirtió en la protagonista de una obra que había estado ensayando toda su vida. Cuando su turno llegó, Mariana se levantó, sintiendo que sus pies eran parte de un maratón. Se aclaró la garganta y, aunque su voz temblaba levemente, proyectó determinación. Las palabras, que antes habían parecido apenas susurros en su mente, ahora fluían con cada paso hacia el estrado. Se esforzó por mirar a los ojos de quienes la rodeaban, buscando conexión en medio de la multitud de estragos. Hoy estoy aquí no solo para defenderme, sino para compartir una historia que he llevado conmigo durante años. Les ruego que escuchen, comenzó. A medida que hablaba, sus relatos brotaban de su interior como un manantial. Sus palabras, que eran el producto de noches en vela y fuego interno, empezaron a capturar su esencia y el porqué de sus decisiones. Sin embargo, el abogado contrario no tardó en hacer su movimiento. Sorprendentemente, su presencia fue como un rayo que interrumpió la calma que había logrado construir. ¿Cómo puede una mujer que ha tomado decisiones tan controvertidas ser considerada una víctima?, contestó con frialdad, mirando a las personas del jurado. Las sombras de las inseguridades reverberaron en la mente de Mariana. Esa pregunta, que había anticipado, azotó su vulnerabilidad con la misma fuerza que un golpe en el estómago. Mariana se sintió tambalear, pero en un instante de claridad, su determinación volvió a encenderse. Porque nuestras decisiones, por irracionales que puedan parecer, son reflejos de las circunstancias que hemos enfrentado, replicó, consciente de que aquello debía resonar en su oyente. La lucha que había lidiado en su interior comenzó a transformarse en su mayor defensa. La batalla verbal entre ellos se intensificó. Las palabras de su adversario se transformaron en cuchillos, intentando abrir viejas heridas. Mariana, visualmente afectada, se aferró a la idea de que su vulnerabilidad no sería su ruina. Todo su aprendizaje, cada caída y cada ascenso, había sido una lección, un testimonio de su resistencia. La sala parecía cambiar a medida que avanzaba el interrogatorio. El jurado, antes tan distante, comenzó a mostrar interés, sus caras se iluminaban con expresiones de empatía. Era un pequeño pero crucial cambio de energía que alimentó su confianza, e incluso su miedo se convirtió en combustible. Una nueva idea brotó en su mente, no solo era una historia de lucha, sino de superación, de una mujer que se negaba a ser definida por sus errores. Cuando cerró su declaración, sintió que había creado un lazo entre ella y los presentes que iba más allá de las palabras. Era como si hubiese puesto sobre la mesa su historia entera, cruda y despojada, pero aún así valiosa. La sala guardó un silencio reverente. Mariana había convertido aquel tribunal, un lugar de juicio, en un espacio de curación. Pero justo cuando la tensión parecía desvanecerse, el abogado opuesto lanzó una última afirmación que dejó una sombra de inquietud en el aire. ¿Realmente creen que esta mujer puede reformarse y ser un ejemplo para otros?, preguntó en voz alta, y sus palabras resonaron a través de los muros. Mariana sintió un escalofrío. La pregunta no solo la desafiaba a ella, sino que amenazaba con desmantelar el frágil puente que había construido ante el jurado. Un nuevo dilema se cernía sobre su perseverancia. ¿Podría demostrar que era capaz de cambio y crecimiento ante quienes la miraban desde una distancia que aún se sentía peligrosa? Sin tiempo para pensarlo. Mas, se dio cuenta de que esta interpelación era su oportunidad para reafirmarse. Pero, ¿cómo presentaría su respuesta en un contexto tan hostil y crítico? Con el corazón latiendo con fuerza, Mariana se preparó para la siguiente ronda. Los momentos cruciales estaban apenas comenzando, y la pregunta de su verdadera transformación aún colgaba en el aire, lista para ser respondida. Mariana respiró hondo. A pesar del desafío que la declaración del abogado opuesto había traído consigo, había algo dentro de ella que empezaba a desafiarlos a todos. No era solo su historia lo que estaba en juego, era su futuro, su esencia, su verdad. Desde el estrado, su mirada abarcaba al jurado, ahora más receptivo. Era evidente que había una conexión naciente, y eso le proporcionó un nuevo impulso. Debía usar esta ventana de oportunidad.
Más que nunca, sentía la necesidad de demostrar que su camino hacia el cambio no solo era posible, sino necesario. Puede que mis decisiones anteriores no sean entendibles para todos, que parezcan erradas a primera vista, pero hoy estoy aquí para mostrarles que el cambio radica en la determinación, habló con firmeza, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un ladrillo que construía su defensa. Desde el momento en que tomé decisiones que me llevaron a estar aquí, he estado en un viaje. Un viaje en el que mi mayor batalla ha sido conmigo misma. Cada mirada en el jurado parecía cargar peso, y en lugar de ser un freno, eso le daba alas. Recordó instantes de su vida en los que había tomado decisiones difíciles, momentos en los que había tenido que enfrentar no solo a otros, sino a sí misma. Recordó las noches en vela, las lágrimas y las victorias que había celebrado en silencio. Su voz resonaba más fuerte ahora, imbuida de autenticidad. He aprendido que cambiar no es simple, que cada paso que he dado ha sido una batalla contra mis propios miedos. Pero he estado dispuesta a luchar, a enfrentar mis demonios y a ser responsable de mis actos. No soy la misma persona que era antes. Las palabras fluían como un torrente, y con cada frase, se sentía más en control. Había despertado en ella la necesidad de ser vista no solo como un conjunto de decisiones cerradas, sino como una mujer en proceso de evolución. La voz de su adversario se desvaneció en un eco lejano mientras se sumergía en una reflexión profunda. Mariana recordó el consejo de su mentor, quien le había dicho que el cambio empieza con la aceptación y la verdad. Sabía que tenía el poder de presentar lo que había aprendido. La vida no es solo blanco y negro, se compone de matices. Por eso, entiendo que cada quien tiene derecho a juzgarme, pero también les pido que vean en mí la posibilidad de transformación. El ambiente del tribunal empezó a cambiar, como si la energía misma se estuviera ajustando a su declaración. Había un nuevo tipo de atención, una que la alentaba a seguir adelante. Reflejos de compasión empezaron a aparecer en los rostros del jurado, y eso encendió su ánimo aún más. Más, en la profunda introspección que había logrado despertar, Mariana sintió la inquietante carga del pasado sobre sus hombros. ¿Realmente los jurados estarían dispuestos a perdonarla y a creer en su proceso de transformación? La pregunta pulsaba en su mente, recordándole que, a pesar de su fortaleza actual, el camino hacia la aceptación sería arduo. En la sala, el tiempo parecía detenerse mientras ella luchaba contra las dudas. Esos pensamientos empezaron a dibujar un nuevo escenario en su mente. La idea de que, independientemente del fallo que se emitiera en su caso, su viaje personal apenas comenzaba. Era una lucha no solo por su libertad, sino por ser un ejemplo en el futuro. Y justo cuando suspiró para dar otro paso hacia su respuesta, el ambiente se enfrió e interrumpió esa revelación a punto de brotar. La puerta se abrió, y una figura reconocible se adentró en la sala. Era su amiga de años, Clara, que sostenía una pequeña caja de zapatos en las manos. La sorpresa y la atención volvieron a girar. El jurado desvió la mirada hacia el nuevo ingreso, y Mariana se sintió desarmada por la repentina llegada, sintiendo que su enfoque se desvanecía en el aire. En aquel instante, el sentido de su declaración podía cambiar. La historia que había estado escribiendo con su voz podría tener un capítulo inesperado. Mariana se debatía entre dar la bienvenida a esa distracción o convertirla en una arma poderosa. Sus pensamientos se agolpaban, la visita podía significar más que una interrupción. Era el momento de aceptar la vulnerabilidad una vez más y ver si podía darle un giro a su narrativa. Pero sin tiempo para dudar, la curiosidad del jurado la obligó a decidir, ¿se dejaría llevar por lo imprevisto o usaría ese momento para reafirmar su viaje personal hacia el cambio? Mariana se sintió abruptamente transportada de su declaración a la presencia inesperada de Clara en el tribunal. La tensión que había ido acumulando se desató de repente, como si el aire a su alrededor se liberara de una fuerza invisible. A pesar de la sorpresa de todos, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Era una oportunidad inesperada que podría cambiar el rumbo de su defensa. Clara, murmuró, mientras sus emociones intentaban asimilar el hecho de que su amiga había venido a apoyarla. Al ver la caja en manos de Clara, un mar de recuerdos la envolvió. Esa misma caja había estado junto a ella en momentos de celebración y desafío.
Era un símbolo de su amistad inquebrantable. En un instante, Mariana recordó que no estaba sola en esta lucha. Clara había sido testigo de su transformación durante los años anteriores y, aunque su vida había tomado giros inesperados, su apoyo permanecía. Disculpen la interrupción, comenzó Clara, su voz firme resonando en la sala. Vine a recordarte, Mariana, que eres más que tu pasado. La historia que llevas contigo ha formado tu presente, pero no define tu futuro. Mariana sintió cómo sus palabras penetraban en su corazón, como un bálsamo para las viejas heridas. En aquel momento, comprendió que podía utilizar la sorpresa como un punto de inflexión. La verdad, pensó, no es solo lo que he hecho, sino quién soy ahora. Convenció a Clara para que se uniera a ella en el estrado y en un acto de coraje, tomó la caja que su amiga había traído y la abrió. En su interior, había cartas que Mariana había escrito durante años, reflexiones íntimas sobre sus sueños, sus temores y sus avances. Este es mi viaje, explicó, sosteniendo una de las cartas en la mano. He estado documentando cada paso que he dado hacia el cambio, recordando que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Un murmullo recorrió la sala mientras Mariana compartía relatos de su historia personal. Leyó fragmentos de sus cartas, donde hablaba sobre sus momentos de desesperación y sus promesas a sí misma de ser mejor. Las lágrimas brotaron en algunos rostros del jurado, su sinceridad era palpable, y el poder de su transformación comenzó a resonar entre los presentes. Algunas veces caí, pero me levanté. Y hoy sigo luchando por mis gemelos y por la mujer que estoy destinada a ser, prosiguió, enfocándose en su propósito. No soy perfecta, y eso no me avergüenza. Estoy aquí porque he aprendido que el verdadero valor radica en enfrentar nuestras verdades, en desnudarnos ante el mundo para mostrar nuestra fortaleza. La sala se llenó de un silencio reverente. Mariana sentía que había cruzado una frontera, había superado un obstáculo que la había mantenido cautiva por tanto tiempo. El eco del juicio se tornó secundario, había reclamado su voz, su poder y, con ello, había comenzado a tejer una nueva narrativa. Estaba definiendo quién era, no solo a través de sus errores, sino actuando con autenticidad y amor hacia sí misma. Cuando terminó su discurso, un aplauso tímido resonó en la sala. Era un gesto pequeño, pero enorme en significado. Mariana había comenzado a despertar empatía en su audiencia. La transformación personal, tan ansiada y buscada, había comenzado a manifestarse en el tribunal. Ella había demostrado que el cambio era posible y que no estaba dispuesta a dejar que las sombras de su pasado aplastaran su futuro. Mientras Clara la abrazaba en solidaridad, Mariana se sintió completamente renovada. Había recuperado su fuerza interna. Sin importar el resultado del juicio que decidiría su destino inmediato, había conquistado su mayor batalla, la aceptación de sí misma y su historia. Un jurado revelador y abierto se formaba frente a ella. Había comenzado a provocar un cambio, no solo en su propia vida, sino también en el espacio que la rodeaba. Sabía que lo que había logrado en ese momento era suficiente, no solo para su defensa, sino para el legado que dejaría a sus gemelos. Las dudas se desvanecieron. Había encontrado su voz y significado en un lugar que antes la oprimía. Mientras aguardaban la deliberación del jurado, Mariana comprendió que este capítulo de su vida no solo era un juicio hacia su pasado, sino la inauguración de un nuevo comienzo. Un paso firme hacia adelante, lleno de posibilidades. Ahora más que nunca, tenía claro que su verdad era su mayor poder, y con cada paso hacia su futuro, se convertiría en la madre que siempre había querido ser. No esperen ni un segundo más para actuar. Súmense y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a difundir estos relatos de superación personal. Queremos saber sus reacciones, así que comenten abajo sus teorías sobre el final. También les pedimos, por favor, que compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.